Muy buenas noches con todos los presentes. Queremos dar la bienvenida a esta conferencia médica del día de hoy con el doctor Andri Muñoz, el cual estamos inmensamente agradecidos. Esperemos que todos estén atentos y conectados. Por favor, apaguen sus audios para que escuchen y puedan todos escuchar cómo podemos ayudarnos con este desafío de salud. Sin más preámbulos, vamos a dejar al doctor Andri Muñoz, por favor, el cual nos va a explicar detalladamente ese tema tan importante. Así que vamos a ponerlo de juegos. Ya está, doctor Andri, está encargado de la sala. Bienvenido. Muy buenas noches a todos, sean cordialmente bienvenidos a Salud y Armonía, nuestro programa semanal de todos los miércoles a las 8 p.m. hora de Colombia, Perú, Ecuador, 9 p.m. hora de Venezuela, 7 p.m. hora de Guatemala. De verdad que es un hermoso privilegio poder nuevamente llegar a cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de ser parte de esta bonita familia, de ser parte de este bonito proyecto, de compartir información que, como repito todas las semanas, el único interés es promover estilos de vida saludables y lo hacemos a través de la educación continua, educación y promoción de la salud. Estamos inclinados a favor de la prevención y hoy estamos celebrando, hoy 10 de mayo, estamos celebrando el Día Internacional del Lupus Eritematoso Sistémico. De verdad que quiero desde acá pues darle un aplauso a todas las personas con lupus, a todas las personas que llevan esta enfermedad, a todas las personas que luchan con esta enfermedad, a todas las personas que se llenan de fe, de optimismo, de ganas de vivir y de seguir, por supuesto, haciendo el mayor esfuerzo en mantener una vida con una calidad promedio a la normal. Así que muchísimas gracias. Ponte cómodo en casa, busca una tacita de café, una tacita de té, agüita, toma nota de las cosas que vas a escuchar. Eso, porque hoy vamos a tener un tema de verdad sumamente interesante, un tema que no habíamos tocado nunca en el programa de Salud y Armonía. Nunca habíamos hablado de lupus y muchísimo menos habíamos tenido la oportunidad de compartir acerca de la nefritis lúpica o el daño renal o la enfermedad renal que el lupus produce. Y por supuesto vamos a estarlo orientando y enfocando hacia el tema del estrés oxidativo y el glutatión. Como ya es costumbre, nosotros estamos pues inclinados a favor de la prevención de todas estas complicaciones que el lupus puede producir. Entonces, el tema que vamos a estar desarrollando en la noche de hoy, lo vemos ya en pantalla: lupus, enfermedad renal y glutatión. Ya hice mención de esta fecha importante, 10 de mayo, Día Mundial de esta enfermedad. Solo a manera de recordatorio, quiero pues comenzar recordando lo que es la enfermedad. El lupus es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inmunológica de carácter sistémico que se caracteriza por una respuesta inadecuada de tu sistema inmunológico, donde se producen anticuerpos que atacan tus propias células, tus tejidos y tus órganos. Eso produce inflamación, produce estrés oxidativo y produce falla multiorgánica que pues eventualmente puede traer complicaciones cardiovasculares importantes y también complicaciones neurológicas. La semana pasada hablábamos sobre esta diapositiva. Esto solamente es como para ir calentando motores acerca de lo que vamos a estar enfocando en la noche de hoy. Recordar que la enfermedad tiene un componente genético. Ahí está todas las alteraciones genéticas que se pueden observar en los diferentes alelos, en los diferentes genes o cromosomas en los que se producen esas alteraciones, pero no es una enfermedad netamente genética, es una enfermedad que combina factores genéticos con factores ambientales, y dentro de los factores ambientales, recuerda que estuvimos hablando sobre los excesos
el exceso de alcohol, exceso de ingesta de grasas saturadas, el sedentarismo, otras enfermedades que también pueden exacerbar o disparar la aparición de esta enfermedad autoinmune, como las enfermedades virales. De hecho, estuvimos haciendo énfasis la semana pasada en el impacto que ha tenido la pandemia en el crecimiento del número de casos nuevos de lupus en todos los países del mundo. Y ese impacto está mediado ya que el virus produjo alteraciones genéticas en las células, activaron genes que estaban silenciados, que estaban dormidos. Entonces las infecciones virales son un factor desencadenante muy importante. Recuerda que esto es una enfermedad que no es exclusiva de las mujeres, pero que es mucho más prevalente en las personas del sexo femenino. ¿Y qué es lo que ocurre en la enfermedad? Esto que vemos en pantalla, hay una respuesta inmunológica anormal donde se forman anticuerpos que atacan tus propios órganos, tus propios tejidos y producen inflamación y producen estrés oxidativo. Hoy vamos a hablar de este señor que está acá en pantalla, que es el riñón, y vamos a hablar entonces de cómo el lupus afecta este órgano y qué podemos hacer nosotros para controlar el progreso del daño renal, cómo podemos mitigar el daño que el lupus produce al riñón, cómo podemos nosotros o qué estrategias podemos desarrollar para evitar la progresión de esa enfermedad. Pero para poder entender lo que vamos a hablar esta noche, es importante recordar también esta diapositiva. En esta diapositiva explicábamos cómo el estrés oxidativo altera el funcionamiento de algunas células del sistema inmunológico y también altera el funcionamiento de lo que tiene que ver con el metabolismo del colesterol. Y esto que estás viendo en pantalla es muy similar a lo que pasa en el riñón. Cuando el colesterol malo, por ejemplo, el LDL colesterol se eleva por cualquier razón, y hay un nivel de radicales libres también en sangre muy elevados, se produce la oxidación del colesterol y esa oxidación del colesterol al final lo que va a llevar es al desarrollo de una placa de grasa en la arteria que se obstruye y al obstruirse esa arteria disminuye el flujo de sangre al órgano a donde esa arteria está destinada a llegar. Puede ser el cerebro, puede ser el corazón, puede ser el riñón y por supuesto eso va a traer daño de órgano blanco. Entonces, para ser un poco concretos, hoy vamos a ver cuáles son las consecuencias o el daño que esta enfermedad provoca en el riñón. Quiero comenzar mostrándote estas estadísticas. La nefritis lúpica o la enfermedad renal producida por el lupus, como también le conocemos, es extremadamente frecuente en los pacientes con lupus. Es muy frecuente. Nosotros podemos hablar de una frecuencia que es mayor al 60%, lo cual habla de que en pacientes con lupus es algo que está allí latente a que pueda aparecer en cualquier momento. 2/3 de los pacientes con diagnóstico de lupus van a tener daño renal en algún momento de la evolución de la enfermedad. Es extremadamente frecuente el daño renal en los pacientes con lupus. Por eso siempre, si tienes esta enfermedad, tienes que estar en control con un buen internista o un buen reumatólogo y, por supuesto, nefrólogo, que es el especialista que se encarga de estudiar esta enfermedad. Esto es una enfermedad muy específica. Hoy estamos hablando de algo muy específico, pero que me sorprendí la semana pasada en ver tantas personas conectadas en la conferencia que padecen la enfermedad. Entonces, la presentación clínica, la manera como yo puedo sospechar que una persona con lupus tiene daño renal es a través del examen de orina. Primero, la persona va a sentir que las piernas se están hinchando, que las piernas se están edematizando, retienen líquido, en otras palabras. Eso hace que aumenten de peso y por supuesto las piernas las van a sentir pesadas, la piel se pone brillante y comienzan a retener líquido. Cuando una persona con lupus
comienza a retener líquido, lo primero que se nos viene a la mente es un daño en el funcionamiento del riñón. Entonces, eso se debe a que los riñones pierden la capacidad de retener las proteínas. Entonces, el riñón es como un filtro. Él debe permitir que se eliminen las toxinas, pero no debe permitir el paso de células, no debe permitir el paso de proteínas, y si lo hace, tiene que ser en unas cantidades muy, pero muy mínimas, no dañinas. ¿Qué pasa en el lupus? Que se pierde o se daña el filtro, la membrana, entonces las proteínas se pierden por el riñón. Y eso se llama proteinuria, cuando una persona pierde proteínas por el riñón. Eso, por supuesto, es peligroso porque el paciente puede avanzar a un grado más avanzado, más severo e incluso puede llegar a la diálisis. Si ustedes ven esta tabla, que es una tabla de frecuencia, es una tabla de frecuencia de los síntomas o signos de la enfermedad renal en el lupus, ustedes pueden ver cómo la pérdida de proteína está en el 100% de los pacientes. En otras palabras, toda persona con lupus que tiene daño renal está perdiendo proteínas. Unos en menor grado que otros, pero todos están perdiendo proteínas por el riñón. Cuando nosotros medimos la cantidad de proteína que pierde por el riñón, podemos entonces determinar si hay un síndrome que se llama síndrome nefrótico. Miren la frecuencia, casi el 65% de los pacientes pueden tener ese síndrome. Cuando pierden sangre por el riñón, el 80% de los pacientes con lupus y desarrollo de enfermedad renal pueden perder sangre por el riñón, pueden tener disminución en la función renal, pueden tener hipertensión arterial. Mira, el tema de la hipertensión arterial en el paciente con lupus llega al 50%. Es decir, 5 de cada 10 personas con lupus van a desarrollar hipertensión arterial. 15% de los pacientes elevan el potasio y por supuesto algunos de ellos van a llegar a diálisis. La clasificación del daño renal es muy complejo. Esto no voy a hablarlo a detalle. Esto es un tema ya muy, muy especializado, pero solo te lo muestro para que sepas que hay una clasificación que normalmente es de 5 a 6 grados y que lo más frecuente cuando se hace diagnóstico de lupus y se evalúa si hay o no daño renal, si ya el riñón está dañado, lo más frecuente es que sea una clasificación 4. ¿Ok? Una clase 4. ¿Qué significa eso? Que es una persona que está perdiendo proteínas por el riñón, probablemente también está perdiendo sangre, es una persona que tiene hipertensión arterial, es una persona que puede evolucionar a insuficiencia renal y diálisis. Fíjate que es casi la mitad. El daño que esta enfermedad produce en el riñón es muy serio. Es muy serio, es de un manejo muy especializado. Así que si tú tienes alguna persona o conoces alguna persona con lupus o estás conectado a esta conferencia y tienes lupus, por favor, de todas las cosas que tienes que cuidar en tu cuerpo, cuida tus riñones. Esto también te lo coloco, no tienes que comprender ni más, por favor, todo lo que ves allí. Simplemente con esto te quiero decir que de la clasificación del daño renal por lupus, la clase 4 es la más frecuente y la más severa. Es la que se asocia más a diálisis, a insuficiencia renal, a mediano o largo plazo. Es la que más se asocia a hipertensión arterial y la que más pérdida de proteínas tiene por el riñón. Entonces, esta clase, como lo ves, es la más frecuente y es la más severa, la más agresiva. Lamentablemente, esto no es una buena noticia para los pacientes con lupus, pero la buena noticia es que si se hacen las cosas que se deben hacer antes de
que aparezca esta complicación, podemos retardar el proceso. Recordando que el origen del daño en el riñón, voy a rodar la diapositiva para que lo podamos recordar nuevamente, el origen es una respuesta inmunológica anormal, una respuesta inflamatoria y oxidación crónica. Si nosotros logramos controlar la inflamación, la oxidación crónica, la respuesta inmune anormal, nosotros vamos a poder tener una mejor expectativa, una mejor calidad en el funcionamiento de ese riñón. Esto tampoco te lo coloco para que lo entiendas a detalle. Solamente quiero mostrarte en esta diapositiva cómo el sistema inmune es el responsable de atacar el órgano blanco. Su target, su objetivo es la enfermedad renal, la célula renal. Y esto se hace o se logra, el sistema inmune ataca las células renales y desencadena toda una respuesta inflamatoria. Entonces, en el origen de la nefritis por lupus hay inflamación, hay participación de células del sistema inmunológico. Seguramente todo esto está mediado por un código genético. Entonces, si nosotros pudiéramos ir en términos epigenéticos, en términos genéticos, inmunológicos, inflamatorios, oxidativos y modular al mismo tiempo el funcionamiento de todos estos sistemas, podemos frenar la evolución de esta enfermedad renal. Pero si ya el paciente con lupus está en diálisis, pues ¿qué podemos hacer? Entonces, la idea es hacer conciencia. Si yo tengo la enfermedad, tengo que hacer conciencia y saber que todos los días voy a tener estos anticuerpos. Mira, el anticuerpo se representa con un símbolo que parece la Y o la Y. Todos estos son anticuerpos que están atacando las células. Ellos entran a la célula. Mira lo que sucede. El anticuerpo entra a la célula y entra en contacto con el núcleo de la célula, que es donde está el código genético, y dañan el núcleo, dañan el código genético, y eso produce muerte celular. Existen unos factores nutricionales que se han relacionado y que se han descrito como factores de riesgo desencadenantes. Dentro de los factores de riesgo desencadenantes, por supuesto, están los rayos ultravioleta, el consumo de tabaco, algunas drogas, pero quiero hacer mención, y por eso resalté acá, en cuanto a factores nutricionales, dos factores nutricionales. Uno tiene que ver con un aminoácido que es la L-canavanina. Esa L-canavanina está presente en la raíz de alfalfa. La alfalfa es usado mucho en lo que es la comida mediterránea, también pues la comida árabe y todo esto, la comida oriental. Entonces, el exceso de alfalfa puede en pacientes con lupus desencadenar enfermedad renal. También las altas ingestas de grasas saturadas en pacientes con lupus puede exacerbar daño renal. Entonces, una de las preguntas que la ciencia moderna, la ciencia actual, no ha podido responder, y si me haces esa pregunta al final de la conferencia, sabes que no te la voy a poder responder concretamente. ¿Cuál es el tratamiento nutricional del lupus? Hoy quiero enfocarme un poquito a la parte nutricional, porque esto es algo que no se toca, es algo que no se habla. Las personas con lupus viven muchas veces en un mundo donde dicen, "Bueno, ¿y qué puedo comer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo y qué no puedo? ¿Cómo puedo o no suplementar mi alimentación?" Cuando se hace una revisión científica del tratamiento nutricional del lupus, verdaderamente se generan demasiadas interrogantes, no hay suficiente nivel de evidencia científico y el nivel que encuentras no reúne todas las condiciones para poder hacer una recomendación abierta, mucho menos cuando hablamos del tratamiento nutricional en la nefropatía lúpica, que es lo que estamos hablando hoy, en el daño renal por lupus.
Entonces, la recomendación nutricional en una persona con enfermedad renal por lupus verdaderamente es objeto de dolor de cabeza en el campo médico y también en el campo de los nutricionistas, porque hasta los momentos no hay algo que tenga el nivel de evidencia científica suficientemente sólido para poder decir esto es lo que se recomienda en cuanto a un estilo de alimentación. Hablo de dietas. Si tú me preguntas cuál es la mejor dieta para un paciente con nefropatía lúpica, la dieta keto, el ayuno intermitente, la dieta mediterránea, no hay un nivel de evidencia científico que pueda permitirnos trabajar a favor. De manera de que pues quedan muchas interrogantes. Y en medio de todas estas interrogantes, entonces lo que tenemos que hacer es plantearnos objetivos. ¿Qué es lo que yo busco cuando tengo un paciente con lupus? Y es lo que yo percibo cuando vamos a hablar del tema nutricional. Bueno, la primera meta que nosotros tenemos que tener clara es prevenir las complicaciones. Si yo tengo una persona con lupus, yo tengo que evitar que esa persona me haga daño renal. Y para evitar que haga daño renal, ya vistes, tengo que garantizar que el sistema inmune funcione bien, que no haya inflamación, que no haya estrés oxidativo, que no haya daño al código genético de las células renales y que no haya oxidación. Eso lo tengo que garantizar para prevenir las complicaciones. Tengo que disminuir los efectos secundarios de los inmunosupresores. La gran parte de los pacientes con lupus son tratados con drogas inmunosupresoras. La gran parte. Y esas drogas inmunosupresoras tienen efectos tóxicos bien importantes, muy bien descritos. Entonces, el objetivo de la nutrición o de la suplementación nutricional es disminuir el efecto secundario de estas drogas inmunosupresoras. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los más frecuentes son infecciones a repetición, ¿sí? Porque el sistema inmune está deprimido y no tienen defensas de calidad ante cualquier agente infeccioso que los ataque. También reducir las comorbilidades, disminuir el riesgo de que la persona desarrolle diabetes, hipertensión arterial, arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Mejorar la calidad de vida del paciente. Mira, un paciente con lupus vive con dolor, un paciente con lupus vive cansado, un paciente con lupus vive oxidado, vive inflamado, vive con la cara abotagada, con las piernas hinchadas, vive con obesidad, con síndrome de Cushing y le toca lidiar con una cantidad de complicaciones endocrinas y metabólicas impresionantes. Entonces, la nutrición y la suplementación nutricional tiene que estar orientada a mejorar la calidad de vida, a favorecer un correcto estado nutricional. Se han hecho estudios donde está comprobado científicamente que el 35 a 50% de las personas que tienen lupus tienen obesidad y sobrepeso. Entonces es muy importante el control de la obesidad y el sobrepeso en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que se ha investigado y qué es lo que se sabe? Para el año 2000 ya se sabía que habían algunas sustancias nutricionales que probablemente los pacientes con lupus tenían que tratar de evitar. ¿Sí? Los pacientes con lupus tienen que tratar de evitar las dietas hipercalóricas. Ellos no pueden consumir muchas calorías por el riesgo de que aumenten de peso y eso va a traer mayor riesgo cardiovascular. Tampoco le podemos dar un exceso de proteínas. Ojo a esto. Las dietas de las personas con lupus no pueden tener proteínas en exceso porque ellos pierden proteínas por el riñón. Si yo a una persona con lupus le ordeno o le recomiendo una dieta hiperproteica, o sea, alta en proteínas, voy a acelerar el daño renal. Entonces, la recomendación de proteínas en las personas con lupus tiene que ser bajo recomendación médica. No las podemos generalizar. Tenemos que individualizar cada paciente. Yo le recomiendo proteínas a los pacientes con lupus, pero primero veo cuánta proteína está perdiendo por el riñón, cómo está funcionando su riñón. Lo mismo con el zinc, con el hierro. Hablé ya de la L-carnitine
que está en la alfalfa, en la raíz de alfalfa. Entonces, esos son algunos nutrientes que se ha comprobado que pueden dañar más el riñón en las personas con lupus si no se los damos de la manera adecuada. Pero también ya para el año 2000 se sabía cuáles son los nutrientes que ayudan a que el riñón se pueda recuperar o ayudan a que el riñón no se enferme de una manera tan acelerada. Y dentro de esos, como puedes ver, en su mayoría, todos son vitaminas y antioxidantes. Vitamina E, vitamina A, selenio, tenemos los omegas y otros, el calcio, la vitamina D y otras vitaminas y nutrientes antioxidantes que favorecen más bien una buena evolución del daño renal. En cuanto a la dieta, tampoco hay mucha investigación científica, pero este estudio recomendó no usar el ayuno intermitente en personas con lupus y enfermedad renal, porque el ayuno intermitente acelera la aparición de daño renal o incrementa la formación de complejos autoinmunes que dañan el riñón. Entonces, no podemos recomendarle a un paciente con lupus y daño renal el ayuno intermitente según este estudio. En cuanto a las proteínas, surgen muchísimas interrogantes, no hay consensos de verdad que sean de peso para poder tenerlos como referencia o como guía, pero lo que se dice es que si la persona con lupus está perdiendo proteínas por el riñón, lo que yo le tengo que dar a este paciente son 0,8 gramos por kilogramo por día, dejando claro que la porción normal de proteína o el requerimiento diario de proteína de una persona sana son 2 gramos por kilo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted pesa 70 kilos. Su requerimiento diario de proteína magra son 140 gramos. Eso es lo que usted necesita en un día, 140 gramos, 2 gramos por kilo. Mira cuál es la recomendación en las personas con lupus, 0,8. Ni siquiera 1 gramo por kilo, 0,8 gramos por kilo por día. De manera de que ahí puedes ver cómo el aporte proteico tiene que ser bien medido y bien valorado. Esto es un estudio que muestra la actividad inflamatoria, el estrés oxidativo presente en los pacientes que tienen nefropatía lúpica, en pacientes que tienen daño renal por lupus. Este es otro estudio donde se demuestra que las altas dosis de N-acetilcisteína en la nefritis lúpica dan un beneficio importante en la recuperación de los niveles de glutatión en esos pacientes. Esto fue un caso que se reportó en el año 2010. De nuevo, el nivel de evidencia científica necesita ser aún más elevado para nosotros poder hablar con propiedad sobre esto. Pero a Dios gracias, contamos hoy día con las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros pacientes con daño renal, con lupus, para que no progresen de una manera tan acelerada. Y precisamente este estudio abrió ese horizonte, porque este estudio, el estudio anterior y otros estudios que se han hecho en el lupus han demostrado que si yo doy el tratamiento convencional para esta enfermedad, pero además mejoro en el paciente su capacidad antioxidante, voy a tener una mejor respuesta al tratamiento, comparado con aquellos pacientes que no reciben antioxidantes. Uno de los antioxidantes más importantes precisamente es la N-acetilcisteína, pero básicamente es la cisteína. ¿Qué demostró ese estudio? Ese estudio propone un desequilibrio en el mecanismo de oxidación y antioxidación. La administración de N-acetilcisteína
que como lees allí en pantalla, tiene una fuerte actividad antioxidante, produjo resultados muy favorables en los pacientes. ¿Por qué? Porque mostró que esta persona que recibió 1.800 miligramos de N-acetilcisteína tenía niveles de glutatión más altos a el nivel normal. Ahora, nuestros pacientes no pueden recibir de por vida N-acetilcisteína, porque eso es un medicamento. Eso tiene efectos adversos, produce reacciones cruzadas, tiene también sus efectos adversos, ¿ok? Claramente descritos. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a ese paciente con lupus, con enfermedad renal, menos en diálisis, a mejorar los niveles de glutatión por la vía más saludable que nosotros hoy día tenemos y con la que contamos. En base a lo investigado, en base a que se demostró que la cisteína eleva el glutatión y eso hace que las personas con enfermedad renal tengan un mejor pronóstico, en base a eso, yo puedo hacer una recomendación. Esto no pretende sustituir el tratamiento que el médico tratante de cabecera nefrólogo ha colocado al paciente. Eso es una recomendación nutricional para las personas con lupus. Y es la siguiente. Hace casi 50 años, una empresa de biotecnología canadiense descubrió el nutriente que tiene la capacidad de elevar en tu cuerpo los niveles de glutatión. Y escucha esto, por una vía natural. La N-acetilcisteína no es una vía natural, es una vía farmacológica, biológica, con efectos adversos. La única vía natural comprobada que ayuda a elevar los niveles de glutatión es el inmunocal. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Precisamente el inmunocal es cisteína, pero a diferencia de la N-acetilcisteína, que es una cisteína acetilada, el inmunocal es una cisteína desnaturalizada, consolidada, que está idealmente preparada para que cuando tú la consumas en tu cuerpo eleve los niveles de glutatión. Y precisamente el glutatión está formado por tres nutrientes: glicina, ácido glutámico y cisteína. Es un tripéptido, es una proteína que cuando tú la logras ensamblar gracias al uso del inmunocal, número uno, optimizas el funcionamiento del sistema inmunológico. Y eso es súper favorable para las personas con lupus, en las que hay una disregulación o un disfuncionamiento en el sistema inmune. Y esto es ideal. Desintoxica de una manera natural, mejora la energía celular. Acuérdate, las personas con lupus viven cansadas, fatigadas, con dolor y tiene una capacidad antioxidante impresionante. De los tres mecanismos más importantes por los que se produce daño renal, el inmunocal logra controlar los tres. Controla el funcionamiento del sistema inmune, reduce la inflamación y reduce la oxidación crónica o el estrés oxidativo. Además, el inmunocal trabaja acá a nivel genético. El, 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 el lupus es una enfermedad donde los anticuerpos pueden entrar al núcleo de la célula renal y dañar el ADN de la célula renal. El inmunocal está comprobado científicamente que ayuda, como lo vas a poder leer acá, ayuda a la reparación del ADN. Eso no lo logra hacer ningún producto, ningún suplemento nutricional. Solo el inmunocal hace ese trabajo de reparación de ADN. Toda esta información que te comparto cuenta con un nivel de respaldo científico muy importante. El inmunocal ha sido estudiado por más de 45 años, tiene más de 80 estudios clínicos en animales, in vitro y en seres humanos, más de 80 patentes de uso internacional, tiene patentes en cáncer, en SIDA, se están trabajando patentes en autismo, 25 años siendo referenciado en el PDR, es un libro de referencia médica avalado por la FDA, recomendado por premios Nobel,
referenciado en el Red Book y en el CPS, que es otro libro de referencia bibliográfica. Más de 125 institutos a nivel mundial respaldan el uso del inmunocal y, como te comenté, son más de 80 estudios de investigación. Acá están los beneficios, pero ¿qué quiero que te lleves a la casa? ¿Qué quiero concluir con esta presentación? Primero, que la orientación nutricional de una persona con lupus y daño en el riñón tiene que ser muy bien individualizada. El inmunocal es un producto bastante inocuo, bastante inofensivo, por decirlo de alguna manera. Es un nutriente, es natural, no es una medicina, no es un medicamento, no cura enfermedades, no tiene dosis, por lo que no es un medicamento, simplemente un requerimiento nutricional. Entonces, ¿qué hay que hacer en una persona con lupus y daño en el riñón? Adecuar el consumo de proteínas de acuerdo a las manifestaciones clínicas. El inmunocal, al no ser un medicamento, no necesita que usted tenga licencia médica para recomendarlo. Pero si es una persona con lupus y enfermedad renal, consulta al médico facultativo. Y si es un médico del equipo de Inmunotech, mejor. Y pregúntale a ese médico cómo puede recomendarte consumir el inmunocal según las pruebas de funcionalismo renal que tú tienes. Repito, no es un medicamento, no tiene dosis, pero tenemos que tener cuidado en el aporte proteico y el inmunocal es una proteína. Es un aislado proteico del suero de la leche. Entonces, con toda la responsabilidad de vida, está ampliamente recomendado por miles de científicos en el mundo, pero en este caso debe ser bien particularizado. Parece ser conveniente en las personas con lupus recomendarles bajar el consumo de sal para evitar el riesgo de hipertensión arterial. La hipertensión acelera el daño del riñón. Entonces queremos cuidar tu riñón. Baja el consumo de sal. Algunos alimentos, por el componente de polifenoles, lípidos fitoquímicos, pueden coadyuvar a manejar la nefritis lúpica o el daño renal por lupus. Todas las semillas, semilla de girasol, semilla de chía, semilla de linaza, semillas de cualquier origen, las puedes consumir. Omega 3, Inmunotech tiene un omega 3 de quinta generación que combina el poder del omega 3 con otros componentes, dentro de ellos cúrcuma. La cúrcuma tiene una cantidad de antioxidantes poderosísimos y cuando se combina con omega 3 y otros elementos, pues fabuloso. Inmunotech tiene un omega de quinta generación que verdaderamente te lo recomiendo. Las frutas, las verduras, las frutas rojas o los frutos rojos, frutos verdes. Inmunotech tiene una línea de un producto que se llama Inmunocal Optimizer de frutos rojos y de frutos verdes, que es impresionante, con una cantidad de sustancias que activan la producción de un factor de transcripción que se llama NRF2 y eso mejora el funcionamiento del glutatión, así que también está ampliamente recomendado, lo podemos usar. Faltan muchos estudios de investigación para tener un panorama más claro en cuanto al tratamiento nutricional de la nefritis lúpica o del daño renal por lupus. Lo que sí está claro es que los antioxidantes, que mejorar la capacidad antioxidante, darle a tu cuerpo la capacidad de regenerarse, evitar el estrés oxidativo, evitar la inflamación, reducir el daño genético, reducir la respuesta autoinmune, evidentemente todo eso va a traer serios beneficios a las personas con enfermedad renal. Me despido entonces con esta lámina diciéndote que el Inmunocal está disponible en el país donde tú te has conectado. Ponte en contacto con la persona que te invitó, pídele más información al respecto. Nosotros te vamos a dar en unos minutos algo más de información. De momento, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a colocar a mi amigo Usmaro como host nuevamente para que pueda continuar con el programa de la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos y por acá estoy dispuesto a responder tus preguntas.
Perfecto. Gracias, doctor Andri, como siempre, espectacular la explicación para poder entender todos. En estos momentos, todos los que están conectados pueden hacer sus preguntas. eh, si lo pueden hacer por chat o si quieren hacerlo, levanten la manito, no hay ningún problema. La idea es que puedan hacer su pregunta. Paola Gárate, ¿verdad? Está levantando la mano. Este, ¿Quieres preguntar algo sobre el tema? Te paso en estos momentos para que puedas hacer la pregunta, Paola. Adelante, Paola, te escuchamos. Y buenas noches, doctor. Quisiera saber, en el caso del inmunocal, ¿el consumo debe ser continuo? ¿Es para siempre el consumo? ¿O se hace por un periodo de tiempo o se va rotando? ¿Cómo funciona? Gracias, Paola. Fíjate, después de los 20 años, la producción de glutatión cae en condiciones normales en todo ser humano. De manera de que nosotros necesitamos garantizar que de por vida nuestro cuerpo produzca glutatión. Si eso no lo hacemos, vamos simplemente a envejecer de una manera menos saludable que las personas que sí están tomando provecho de esto. Entonces, lo ideal es que de por vida nosotros, porque siempre vamos a necesitar glutatión, siempre vamos a necesitar la cisteína para que nuestro cuerpo produzca glutatión. Entonces, lo ideal es que nosotros de por vida podamos suplementar nuestra alimentación consumiendo el inmunocal, que es el precursor del glutatión. Gracias, doctor. Acá tenemos una pregunta de Karen. Dice, doctor, buenas noches. ¿Qué examen es recomendable para detectar si tienes lupus? Bueno, lo primero es consultar a tu médico tratante, internista, reumatólogo o algún médico vinculado a la especialidad. Son pruebas de laboratorio, son pruebas de sangre, pruebas inmunológicas, las que se realizan, anticuerpo antinuclear, anticuerpo anti-DNA de doble cadena, se mide el complemento, se mide el factor reumatoideo, se miden otras pruebas de laboratorio, fuera de las pruebas de rutina, y todo eso se mezcla con las manifestaciones clínicas. El diagnóstico de lupus no es solamente por exámenes de laboratorio, deben haber unos criterios clínicos que se combinan con unos criterios de laboratorio para poder establecer el diagnóstico. Excelente, doctor. Ahora vamos con usted, señora Damaris. Antes de hacer la pregunta, Marisela nos dice, doctor Andri, gracias una vez más por la ponencia extraordinaria sobre el tema. Mi pregunta es, ¿cómo dosificamos a una persona con lupus y cuál de las presentaciones de inmunocal sería? Gracias. Muchas gracias a usted, señora Marisela, y muy interesante su pregunta. Tomando en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad que toca muchos órganos, la recomendación inicial para cualquier persona con lupus y muy segura es decirle, mira, tú puedes comenzar con el inmunocal azul, un sobre diario por 3 días, al cuarto día puedes aumentar otro sobre y te tomas un sobre en la mañana y un sobre en la tarde. Allí lo puedes dejar mientras el médico tratante lo atiende y se le ajusta su tratamiento médico, se evalúa el daño renal y miramos si podemos seguir aportando más proteína. Acuérdate que cada sobre contiene 10 gramos de proteína. Si la persona pesa 70 kilos, estamos hablando que son poco menos de 70 gramos el requerimiento diario porque son 0,8 por kilo. 60 gramos serían 6 sobres de inmunocal, pero la persona no come solo inmunocal, la persona come pollo, come carne, proteínas de fuente vegetal, entonces allí habría que hacer un ajuste entre las proteínas que están en la alimentación y las proteínas que le vamos a dar en el inmunocal. Pero seguro, seguro, puedes llegar hasta 2 sobres como recomendación inicial y de ahí en adelante dejas que la recomendación la siga algún médico, nefrólogo, internista, reumatólogo, que por supuesto esté vinculado al proyecto, porque el resto de los médicos no manejan esta información. Entonces, le puedes dar seguro, seguro, 2 sobres diarios. En la mañana le puedes agregar el Optimizer, le puedes recomendar los probióticos, le puedes recomendar el omega, que como vistes, el omega, el calcio que tiene Immunotec también es muy bueno. Y como vistes, calcio, omega,
las vitaminas también ayudan a frenar la evolución de la enfermedad renal. Muy bien, gracias, doctor. Damaris, tienes una pregunta levantada la mano. ¿Puedes activar tu audio para preguntar, Damaris? ¿Te escuchamos? Adelante, Damaris, con tu pregunta. ¿Me escucha? Perfectamente. Ah, ok. Mi pregunta es esta. Soy de Costa Rica, muy buenas noches. Eh, Médicamente, cuando me trató el internista, me dijo que era lupus. Cuando me pasaron ya al reumatólogo, me dijo que era síndrome de Sjögren. Entonces, mi pregunta, ¿son muy diferentes lupus y Sjögren? Y la otra pregunta, me dijeron que tenía que tener defensas bajas. En este caso, se hicieron varios medicamentos que bajaron y bajaron las defensas al máximo que podía, lo hizo el internista, porque no podemos tener las defensas altas con el sistema inmune enfermo. Entonces, me han dicho que la cúrcuma levanta las defensas. Entonces, ¿es recomendable o no consumirlo? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Damaris. Entonces voy aclarándote un poco. El lupus no es igual al síndrome de Sjögren, son enfermedades diferentes, ambas son enfermedades autoinmunes. Los anticuerpos que se solicitan para los diagnósticos de lupus son unos y los que se solicitan para el diagnóstico de Sjögren son otros, pero son sumamente frecuentes los síndromes de sobreposición, pacientes que tienen ambas enfermedades. Entonces salen positivos o marcan serológicamente positivos para ambas enfermedades. Entonces allí tocaría hacer una buena revisión de tu caso y ver si marcas más para lupus o marcas más para Sjögren o es un síndrome de overlap o de sobreposición. En cuanto a la cúrcuma y en cuanto a las defensas, cuando hablamos de que los pacientes con lupus o con enfermedades autoinmunes están inmunosuprimidos, no tiene que ver con el número, sino con la calidad de la célula. Pueden tener las células en un valor normal, pero no funcionan bien. Y es lo que normalmente vemos. ¿Ok? Entonces, la cúrcuma no aumenta los glóbulos blancos ni baja los glóbulos blancos. La cúrcuma es una fuente de cisteína que tampoco es muy buena. Necesitarías mucha cantidad de cúrcuma cruda, no cocida, para que aumentes el nivel de cisteína en sangre y puedas mejorar el glutatión. Entonces, la cúrcuma es un excelente remedio casero, por decirlo de alguna manera, porque tiene propiedades antioxidantes, tiene otros antioxidantes que ayudan mucho en temas respiratorios, en gripes, como para mejorar el funcionamiento del sistema inmune, pero directamente no lo hacen, sino que lo hacen de forma indirecta por la capacidad que tienen a través de otras sustancias antioxidantes. Entonces, puedes consumirla sin problema. Viene en cápsulas, de hecho, la cúrcuma, y la puedes consumir sin problema. Si tienes lupus, puedes consumir sin problema la cúrcuma. No te va a dar ningún problema. Sí, pues ahí está Osmaro mostrando el omega de quinta generación, contiene cúrcuma o curcumina. El omega Gen 5 que Immunotec tiene, contiene precisamente cúrcuma, entonces lo puedes consumir sin ningún problema. Excelente, doctor Andri. Jaylin levantó la mano. ¿Tienes tu pregunta? Te escuchamos. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Mi reumatólogo me refirió de emergencia a un nefrólogo para que me hicieran una biopsia de emergencia, pero el nefrólogo me envió a tomar el medicamento Spironolactone. Me mandó a tomar la mitad de esta, pero tiempo indefinido. Entonces, mi pregunta es, ¿esa no viene siendo parecido o similar al tratamiento que ustedes mencionan? No, 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 en absoluto, en lo absoluto. Te pregunto, ¿ya te has hecho biopsia renal o es la primera biopsia renal? Jaylin.
Bueno, te comento, la biopsia renal en un paciente con lupus está indicada cuando la persona pierde más de 500 miligramos de proteínas por el riñón. Cuando ya la pérdida de proteínas por el riñón supera 500 miligramos, ya es indicación de biopsia renal. Otra indicación, cuando no es la primera biopsia, sino que es una biopsia de control, cuando el paciente tiene un aumento, mejor dicho, una pérdida brusca en el funcionamiento renal o un aumento en la proteinuria, en un momento significativo en la pérdida de proteínas por el riñón. Entonces ahí decimos, oh, ¿qué está pasando? Entonces hacen biopsia renal. El tratamiento con espirulactona no tiene absolutamente que ver con inmunocal. La espirulactona es un diurético que va a hacer que va a orines, pierdas líquido, vamos a ganar el peso ideal y vamos a cuidar el riñón. La espirulactona ayuda a cuidar el riñón. El inmunocal trabaja por otro mecanismo de acción. El inmunocal trabaja modulando, no mejorando ni empeorando, modula el funcionamiento del sistema inmune, desintoxica, aumenta la energía, da una capacidad antioxidante, capacidad antiinflamatoria, reparadora celular, reparadora de ADN, y nada de lo que estás tomando, ni los diuréticos, ni los inmunosupresores, ni ciclofosforinas, ni la ciclofosfamida, ni nada de lo que te estén dando para la nefritis lúpica tiene ese efecto que tiene el inmunocal. Entonces, esto es un complemento. Tú te tomas tu tratamiento normal, los diuréticos y lo que te indicaron, y esto complementa el tratamiento para que el tratamiento funcione de una mejor manera. Es lo que básicamente hace el inmunocal en el paciente con lupus y enfermedad renal. Excelente, doctor. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat privado. Dice, doctor, sufro de lupus hace 9 años. Estoy tomando muchas cosas que ya considero no tomar porque en verdad me están empeorando y cada vez es complicado. Ya escuché de Inmunocal la semana pasada y esta semana. ¿Cuál debo tomar? ¿Cuál de las dos presentaciones? O también el omega que usted dice, por favor, ¿cuántos sobres diarios? ¿Y quién me lo puede entregar? ¿Cómo lo puedo conseguir? Gracias. Bueno, voy a comenzar de atrás para adelante. Para conseguirlo, ponte en contacto con la persona que te invitó. Ahorita Osmaro te va a mostrar algunas cositas interesantes, no te desconectes, pero de una al terminar llama la persona que te compartió este enlace y dice, oye, gracias, me pareció súper interesante, dime ahora cómo puedo hacer para adquirirlo. Con respecto a cuál es el que yo recomiendo en lupus con enfermedad renal, el inmunocal regular, definitivamente ese porque el platino tiene sodio y en las recomendaciones nutricionales que estamos haciendo es bajar el aporte de sodio para evitar hipertensión arterial, que sí o sí van a llegar a hipertensión arterial. Entonces, pero si le doy más sodio del normal, entonces acelero la aparición de hipertensión. Entonces, que la persona que te invito te diga cómo adquirir el inmunocal azul, cómo adquirir el omega, te vas a tomar 4 cápsulas diarias de omega, un sobre de inmunocal azul en la mañana por 3 días y luego te tomas uno en la mañana y uno en la tarde. Y con el de la mañana te vas a tomar un sobrecito verdecito que se llama Inmunocal Optimizer. La persona que te invitó te va a decir cómo lo puedes hacer para adquirir, si hay algún paquete que combine los productos y esa es la manera. Vas a quedar con un sobre en la mañana, uno en la tarde, 2 sobrecitos al día con uno de Optimizer hasta que el médico pueda evaluar cómo está el funcionamiento de tu riñón. Gracias, doctor. Última pregunta. Paulina. Paulina nos dice, buenas noches, soy Paulina Bedoya desde Ecuador. Mi diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. La consulta es si puedo tomar inmunocal y si puedo conseguirlo en mi país. No tengo daño renal. Perfectamente, perfectamente. Puedes conseguirlo en Ecuador. A Dios gracias, la empresa está presente en Ecuador. Lo mismo, ponte de acuerdo con la persona que te compartió el enlace. Yo creo que ya estas últimas preguntas van a ser todas contestadas con lo que tú vas a compartir inmediatamente ahorita, amigo. Y por supuesto que lo puedes tomar a la recomendación que acabas de escuchar. 2 sobres al día con uno de Optimizer y vas a comenzar a descubrir el beneficio. Si no tienes daño renal, que es tu caso muy particular, incluso tú podrás tomar un poco más de 2 sobres. Puedes llegar a tomar 4 sobres de inmunocal, 2 en la mañana y 2 en la tarde,
azul, siempre el azul. Ok, doctor Andri, ¿sí ve mi pantalla? Sí, Confirme. sí se ve, pero no se escucha. Ah, ya, normal, normal. Ahora lo compartimos. En este momento vamos a compartir, es la hora de los testimonios. Vamos a compartir algunos testimonios y si quieren escuchar más testimonios, le pueden pedir a la persona que los invitó a que puedan compartirle más testimonios porque hay muchísimos testimonios donde Inmunocal les ha beneficiado en esta enfermedad tan especial, lupus. Corre video. En el 2019 me enfermé de vías respiratorias con mucha temperatura y gripa y me fui a tratar con un médico general quien me recetó antibióticos, algunos desinflamatorios y 2 días después comencé con unos dolores articulares al caminar, al tomar un vaso con agua, o sea, era demasiado el dolor y después me empecé a inflar al grado de llegar a ganar como 11 kilos más o menos. Acudí al médico, en particular un nefrólogo, quien me inició con una serie de estudios para saber qué es lo que yo tenía. En agosto del 2019 me diagnosticada con lupus. No lo voy a creer porque soy una persona muy disciplinada en cuanto a alimentación, hago ejercicio y pues realmente no me esperaba esto que me pasó y sobre todo en el riñón porque el lupus atacó el riñón, es el único órgano que atacó, entonces pues no estaba filtrando bien. Posterior a todo el medicamento, la verdad es que me sentí peor porque las reacciones secundarias de este medicamento, que es la cortisona, que por una parte te ayuda muchísimo a que el riñón se desinflame, pero por otra tu sistema inmunológico realmente te lo baja a un grado de no tener energía. Unos meses antes de que me sucediera esto, un amigo de Veracruz lo volví a reencontrar y me platicó de un producto que se llama Inmunocal. Yo tenía mis dudas, mucho temor, porque pues no sabía cómo iba a reaccionar ante ello. Le platico a los doctores y los doctores inmediatamente cuestionaron y dijeron que no. Y por supuesto, porque el Inmunocal es una proteína y esta proteína, si mi riñón está tirando proteínas, pues era lógico que no iba a reaccionar mi cuerpo bien. Y aún así, él lo consultó con unos médicos de Inmunocal y pues con temor y con dudas decidí tomármelo. En octubre del 2019 comencé a tomar Inmunocal. Con todo y ello, investigando el producto, vi que era un inmunoregulador y decidí tomarme el producto. Mi vida ha cambiado a raíz de que tomo el producto Inmunocal y no nada más en cuanto a cómo me siento, sino también a mis estudios. He salido perfecta, bien, o sea, realmente los estudios hablan por sí solos. Ahora es todo lo contrario. Me puedo dormir un poquito tarde y levantarme temprano y andar todo el día con una energía que no imagino de dónde sale, ¿no? O sea, mi sistema inmunológico está muy bien. Antes me enfermaba muchísimo, de gripa, muchísimo. Y ahora realmente mi hija estuvo hace un mes, menos de un mes enferma, estoy conviviendo con ella y no he sentido nada. O sea, estoy perfecta, estoy muy sana en mi vida y está pasando algo increíble. Estoy mejorando de una enfermedad tan fea que se llama lupus y que es una enfermedad que si ustedes la investigan realmente no tiene cura. Yo les recomiendo que lo investiguen el producto, que no se vayan a ir por pensamientos de otras personas que no investigan y esa es mi recomendación, que lo investiguen, lo prueben y vean los beneficios que van a tener en su salud y en la vida de sus familiares. Excelente, ese es uno de los testimonios que tenemos. Acá tenemos otro más para que puedan escuchar. Permítame brevemente compartirles. Aquí un segundo. A ver, corre video. Álvarez Torres, vivo en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. La verdad es que aproximadamente hace 18 años empecé con una hemorragia cerebral, la cual al desarrollarse esa hemorragia me descubrieron lupus eritematoso sistémico. Durante muchos años consumí corticoides,
la cual me produjo artritis, ¿sí? Y mucha malformación en mis manos. Hoy en día llevo un proceso de 3 años aproximadamente por un metástasis estomacal. Como se dice, cáncer en el estómago. Empecé a trasbocar sangre, tuve muchos desmayos. Bueno, hoy en día pues soy una sobreviviente más del cáncer. De ahí a los 8 meses un metástasis en mi hígado y aproximadamente unos 10, 11 meses en mi páncreas, la cual se me volvió tumoral muy grande y bueno, hoy en día pues no he tenido más metástasis. Gracias a este producto pues tengo una mejor calidad de vida. No podía usar tacones, no podía barrer, no podía trapear, no podía manejar motocicleta porque me desmayaba, no podía manejar vehículos de ninguna clase y fuera de eso no tenía ninguna clase de actividades sexuales, la cual hoy en día pues lo puedo hacer felizmente y la verdad es que gracias a Inmunocal por permitirme pues dar hoy en día este testimonio, no solamente aquí en Santa Marta, sino en todo el país, en Colombia. Gracias. Ahora sí me escucha. Estaba Bien, como le decía, hay muchos testimonios. Pueden solicitar a la persona que los invitó a esta conferencia que le compartan más testimonios. Hay muchos, pero por el tiempo no podemos compartirles. Sin embargo, hay en diferentes países personas con lupus están ayudando gracias a Inmunocal. Contáctese con ellos, estamos seguros que los van a poder ayudar. Solamente para culminar, gracias. Solamente para culminar, queremos compartirles. ¿Se ve en mi pantalla, doctor Andri? Sí, ¿no? Fantástico. Compartirles que no se preocupen, ya Inmunotech está en 14 países, así que en los países que tú estás conectado, seguramente ya hay Inmunocal, ya puedes llamar a la persona, a tu amigo que vive en estos países y decirle que su lupus puede ser de repente enfrentado, se podría decir, gracias a esta bendición que ha llegado a tu país, ¿no? Adicionalmente a ello, también queremos compartirles que así como todo comentó el doctor Andri, hay mucho respaldo científico, mucha evidencia clínica, más de 45 años de investigación científica, de verdad que más de 80 estudios e investigaciones publicadas en más de 50 revistas por más de 200 autores e investigadores a nivel mundial. Es algo que nos ha permitido tener la confianza de poder seguir compartiendo esta bendición. Acá están los productos que están en algunos países. Pregunta a la persona que te invitó si en tu país están todos los productos y diles que en la charla dijimos que las personas que deseen empezar a consumir Inmunocal pueden tener el 25% de descuento del precio real, ya que saben que en estos tiempos y en todos los tiempos siempre es necesario ahorrar, así que por estar en la conferencia recibes el 25% de descuento. Pero también hay otra opción. Si te eres parte, si puedes ser parte del laboratorio, puedes recibir como asociado hasta el 30% de descuento. Buenísimo. No solamente es un proyecto de salud, es un proyecto integral, porque queremos más gente como nosotros, como tú, que pueda mejorar su salud y pueda también ayudar a mucha gente que toda la noche le pide a Dios una bendición para mejorar la salud de mamá, la salud de papá o la salud propia. Así que por falta de conocimiento, por ignorancia en muchos temas de algunas alternativas como estas, quizás personas sufren cada día más. Pero mediante tu persona podemos llegar a más gente a poderles darle mejor calidad de vida, porque esto está comprobado, ¿no? También queremos compartirte la información que hay un equipo de trabajo a nivel de 14 países para que puedas ser parte de ello. Y por supuesto la persona que te invitó te va a explicar cuánto cuesta en dólares, en soles, en pesos, según el país que estás. Así que estamos inmensamente agradecidos por estar, primero a Dios, porque nos permite estar contigo, conectados aquí. Agradecido con el doctor Andri, que siempre semana a semana, todos los miércoles, busca temas que nos puedan ayudar a todos a poder tener mejor calidad de vida, a todos los que nos siguen semana a semana y a los que están por primera vez.
bienvenido. Todos los miércoles a las 8 de la noche vamos a estar aquí para poder compartirte información valiosa para mejorar tu salud y de toda la familia. Por si acaso, esta conferencia queda grabada, así que solicita a la persona que te invitó que te pase la grabación para que tú la puedas escuchar 5, 10, 15, 20 veces y compartirla con los demás. Doctor Andy, para que se pueda despedir, por favor, de su público. Déjeme activar el audio. Ya está. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias de verdad, Osmaro. Ha sido una noche espectacular junto a todos ustedes. Gracias por haberte conectado. No te quedes con esta información, compártela. Son temas, te repito, que difícilmente se escuchan en entrevistas, difícilmente lo vas a escuchar en un programa, temas que no se tocan, una enfermedad que sigue creciendo, pero poco se habla de ella, muchos pacientes sufriéndola y sufriéndola desde la silla de la desinformación. Así que este espacio durante el resto del mes está abierto para todas las personas con la enfermedad y sin la enfermedad. ¿Para qué? Para que podamos hacernos voceros de este bonito mensaje. Queremos que Inmunocal esté en todos los hogares de Latinoamérica, así que muchísimas gracias por haberte conectado. No olvides, el próximo compromiso es el miércoles de la semana que viene, miércoles 17 a las 8 p.m. por este mismo canal. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver. Seguramente vamos a estar hablando de otro tema relacionado al lupus para que nos sigamos juntos edificando. Gracias por haberte conectado. Los bendigo, que tengan una bonita noche. Les envío un fuerte abrazo y ha sido un gran privilegio estar con ustedes. Bendiciones. Gracias, doctor Andri. Hasta luego, buenas noches. Chao, Belinda. Chao, Jaylin. Chao, Dunia, Luis Felipe, Hugo, Isabel, Iris, Karen, Marisela, Paulina. A todos, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios lo quiere.